Vamos a abrir nuestras Biblias, seguimos con nuestros estudios de esa serie que no sé, no me acuerdo cuánto ya sea, la quinta creo. ¿Quién fueron? No sabemos. Lo que hicieron, todos sabemos. Y eso son cosas lindas porque esos no prestamos atención a esos detalles. Nos llama la atención los brillos enormes, nos llama la atención David matando a Golías, nos llama la atención Elías, nos llama la atención Pedro, nos llama la atención Pablo. Pero hay personajes que están en la palabra y la Biblia dice todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. Y hay cosas, hermanos, que son tan pequeñas y ya lo dije otra vez, para el Señor las cosas pequeñas tienen su valor. Las cosas pequeñas tienen su valor. No estoy sacando valor de las cosas grandes, pero Dios quiere que prestemos atención a las cosas pequeñas. Dios quiere que prestamos atención a las cosas pequeñas. Escucha, las cosas pequeñas son las más dañinas. Así se dice. Eclesiastés, ¿qué dice? Los elefantes son los que rompen las viñas. Así dice. Los hipopótamos, ¿qué dice? Las pequeñas zorras. Después en otro pasaje dice, las jirafas son las que hacen arder el perfume del perfumista. Así dice, las pequeñas moscas hacen arder, ¿qué decir? En otras palabras, hace que el trabajo del perfumista se vaya a nada. Las pequeñas cosas. Y tenemos que prestar atención a las pequeñas cosas, porque somos muy de mirar las cosas grandes. Jesús siempre percibió las cosas chicas y también las cosas grandes, pero es importante mirar las cosas chicas. Hoy vamos a hablar de un muchacho. Cuando la Biblia habla de un muchacho, está hablando de una persona de unos 13 a 16, 17 años. Un muchacho muy conocido. ¿Alguno sabe de quién voy a hablar? No, por supuesto que no son Dios. Vamos a hablar de un muchacho con 3 panes y 2 peces. 3 panes y 2 peces. Vamos a abrir Juan capítulo 6, versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Él le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, de 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había allí hierba en el lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones, equivalente con las mujeres y los niños prácticamente 8 o 10 mil personas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido. Entonces, amados hermanos, yo he hablado de muchos personajes que no sabemos quién son. No sabemos quién son. ¿Alguien sabe quién es ese muchacho? Nadie sabe. No sabemos quién son. Pero sabemos, y la Biblia deja plasmado en sus páginas sus hechos. Y eso es lo que vale.
Y eso es lo que vale, hermano. Eso es lo que vale lo que realmente dejaron puesto. Entonces, la primera lección que siempre voy a reiterar es la importancia, escuche, de las marcas que dejamos en nuestro caminar. La importancia de las marcas que dejamos en nuestro caminar como cristianos. Vuelvo a decir, lamentablemente hay muchos que dejan manchas. Pero mientras que vivamos, hay tiempo de corregir si hemos hecho manchas, porque en Cristo hay perdón, hay renovación, hay restauración. Dejamos marcas, hermanos, debemos dejar marcas que reflejan la realidad de que somos y a quién pertenecemos y quién está en nosotros. Esto es al Señor Jesús. Entonces hoy vamos a hablar de ese muchacho de 14 a 17 años, porque cuando habla muchacho en el griego, en la época de Jesús se refería más o menos a una persona de unos 13, 16, 17 años. Que no sabemos quién fue, pero todos sabemos lo que hizo. Todos sabemos su contribución. Todos sabemos lo que hizo para 10,000 personas casi. Por supuesto, no fue él, pero él fue clave en nutrir esas vidas. Ahora, ¿para qué vamos a sacar esta lección? ¿Para qué vamos a estudiar esa lección hoy? Para admirarla, para acumular conocimiento. Hermanos, quiera Dios que en esta mañana podemos escuchar esto para aprender, para entender, para meditar. Y para tener por cierto que cada uno de nosotros es clave en las manos de Dios. Cada uno de nosotros es clave en la mano de Dios. No importa qué apellido llevas, no importa de qué familia perteneces. Lo importante, lo que tú eres para con Jesús. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Entonces, ojalá que en esta mañana, hermanos, podemos absorber las verdades. Ahora, ¿qué podemos aprender de ese muchacho? ¿Qué podemos aprender de ese muchacho? La historia, hermano, nos cuenta que multitudes iban en pos de Jesús. En otro evangelio muestra que llegaron ya a la tarde. Y esa multitud iba, vio a Jesús haciendo milagros y iba en pos de él. Y en un estudio estudiamos que Jesús mismo le mostró a esa multitud que no estaban en pos de Jesús para adorar a Jesús. Pero Jesús igual vio esa multitud y dice que el día ya estaba declinando y tuvo compasión de esta gente. Entonces Jesús, hermano, al ver que ya está llegando tarde, pregunta cómo va a alimentar esa multitud. No quería despedirlas para volvieran a sus casas y que se desvanecen en el camino. Y por supuesto, abriendo con sus discípulos esa inquietud, la primera respuesta, ¿cuál fue? Que era algo imposible. Que era algo imposible. Hoy en el siglo XXII que tenemos varios supermercados, es algo imposible poder alimentar 8, 9, 10,000 personas. La respuesta más común fue que era imposible. Ahora, la clave de esa imposibilidad fue que apareció un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué puede enseñarnos ese muchacho? ¿Qué puede enseñarnos ese muchacho? Y como tenemos una hermana nueva acá, por las dudas, para aclarar, porque el resto ya sabe, nosotros acá no, los mensajes nuestros no apuntan a la parte económica financiera. Lo aclaro porque a veces se usa mucho ese pasaje. Ya lo escuché 1000 veces, digo, dale lo poco que tenés para que Jesús multiplique. No, Jesús puede multiplicar, no. El mensaje espiritual, el mensaje es para hacernos enriquecer, para aprender lecciones profundas para nuestras vidas. Entonces, hermano, la primera lección que podemos aprender, que resalta en una multitud de 4, 8,000 personas,
Imagínate, logra imaginar. Entonces, ¿sabe? Ese salón acá, cuando está lleno, hasta allá, hasta atrás, es más o menos 120 personas. Cuando está todo lleno, 120 personas. Entonces, imagínense, estamos hablando de 7, 8, 9 mil personas. Imagínense. Ahora, la primera lección que nos puede resaltar por sí de ese texto es que ese muchacho estaba cerca de Jesús. Estaba cerca de Jesús. Por eso en la perplejidad de los discípulos, y él pudo ofrecer lo que tenía. Porque por supuesto, el muchacho iba al campo y por supuesto no llevaba los panes y los peces en sus manos. Antiguamente eran trapos, se envolvían con trapos. Y 5 pancecitos y 2 pececitos en trapos solo pudieron descubrir porque él manifestó. Esas son verdades que resaltan de la historia. Entonces, eso habla, hermano, de la cercanía de Jesús para que en esa perplejidad, en esa imposibilidad, ese muchacho aparece y ofrece lo que tiene. Entonces, al involucrarse en el tema, este muchacho nos habla de la cercanía de Jesús, de estar cerca de Jesús, del anhelo de querer escucharlo, aprender. Seguro que ese muchacho no estaba allí para alimentarse porque tenía su merienda o su vianda con él. Estaba allí quizás también para ver los milagros, porque los jóvenes por naturaleza son curiosos. No vamos a hacer de ese muchacho un teólogo. No. Pero estaba allí y estaba cercano de Jesús. Y escuchó que había necesidad. Al punto que cuando no había nada, pudieron darse cuenta de lo que tenía. Y entonces, hermanos, cercanía de Jesús. Es muy importante, entendemos nosotros cuán importante es estar cerca de Jesús. Ahora, para estar cerca de Jesús, ¿cómo hacemos nosotros los cristianos? Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo tendrás más cercanía de Jesús? Me respondería, mira, hermano, compro 3 Biblias y las llevo conmigo por todo lado. Esto, no. Es vivir una vida más íntima, más plena, más real, más dinámica, más orgánica, en todos los tiempos y los espacios de tu vida. En el trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, cuando estás contento, cuando estás triste. Cercanía de Jesús. Y padres, escuche, padres los que están acá, padres los que escuchan por allá, que están cómodos en sus sillones, sus hijos buscan referentes. Sus hijos buscan referentes. Sean ustedes referentes de Cristo para sus hijos. Porque escuche, cada padre y madre dará cuenta de sus hijos para con el Señor. Y lo que hemos entendido del Evangelio como padres, la realidad de lo que hemos aprendido lo vamos a reflejar en medio de nuestra familia. Esa es la realidad. Entonces, hermano, reflejamos a nuestros hijos una religiosidad verdadera, una religiosidad auténtica, un amor auténtico, verdadero, una pasión real, un cristianismo genuino. Y eso es lo que va a marcar la vida de tus hijos. Y eso es lo que va a marcar la vida de tus hijos. Las encuestas nos muestran decadencia profunda en las generaciones nuevas que nacen en las iglesias. ¿Sabe por qué? No por las generaciones, no por el mundo, no por las escuelas, no por las universidades, porque esto siempre fue el mundo, sino porque los padres han perdido la pasión y la verdadera vida profunda con Dios. Y darán cuenta a Dios por esto. Darán cuenta a Dios por eso. Seamos referentes, hermanos, a nuestros hijos. Que vean en nosotros el deseo de cumplir y seguir el camino en pos de Jesús.
Que vean en nosotros la pasión natural de querer imitar a Jesús. Que vean el deseo de querer buscar a Dios, que vean el deseo realmente de orar, que vean el deseo de adorar a Dios en casa en todos los momentos de nuestras vidas. Solo así podemos transmitirles una verdad. Seamos referentes, hermano, y no importa cuál es el precio que tenemos que pagar para obedecer a Cristo. Eso habla de la cercanía. No importa el precio que tenemos que pagarlo para obedecer a Cristo. Y que esto puede marcar la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros colegas. Que podamos mostrar naturalmente a nuestros jóvenes los deseos de querer estar cercano de Jesús. Cuando tú te levantas un domingo y te sentas a mirar, qué sé yo, el Fórmula 1, el coso, y tus hijos saben que hay una reunión, la iglesia está unida. Lo que tú estás diciendo a tus hijos que la iglesia no es importante. Tu hijo entiende profundamente lo que Santiago dijo, el hombre de doble mente, de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. En otras palabras, tu hijo ve un esquizofrénico espiritual. Porque le dices que Jesús es el camino, pero tú no muestras en tus hechos que Jesús realmente importa. Cuando tú das preferencia a otras cosas que las cosas espirituales. Y yo no estoy diciendo que uno no puede faltar, pero que sea por algo realmente que valga la pena, o por algo que realmente era imposible. Ahora yo te pregunto, si hoy Jesús aparece en persona acá, ¿cómo estaría ese salón? Lleno, hasta la galería toda llena. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús no está acá? Tomás, 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 tú me viste y creíste, dichosos aquellos que no me ven y creen, dichosos aquellos que no me ven, pero vienen a adorarme, dichosos aquellos que no me ven, pero vienen en el cuerpo a escucharme, a alabarme y a vivir el modelo que yo crié. Los jóvenes buscan referencia, hermanos. Solo esta realidad impactará los corazones de nuestros hijos. Padre, solo esta realidad impactará los corazones de nuestros hijos. La segunda lección que podemos aprender de ese muchacho es que fue en pos de Jesús llevando provisiones. Él no salió, la fama de Jesús corría por toda parte. La Biblia lo dice, la fama de Jesús corría por toda parte, hasta fuera de los límites de Israel. Pero ese muchacho fue en pos de Jesús llevando con él provisiones. Entonces, hermanos, ese muchacho pensó, reflexionó que yendo en pos de Jesús puede llevar quizás tiempo. Puede pasar el día. Al final, nos hace ver que él sabía la importancia de ir en pos de Jesús, que no es un museo llegar, mirar y se va. Tenía de cierta forma idea de quién era Jesús. Por eso llevó provisión con él para el camino. Llevó provisión para no desvanecer en el camino. Porque en aquella época no había ómnibus. Era todo a pies, era todo a distancias, era todo a pleno sol. Llevó provisiones para no desvanecer en el camino. Llevó pan y peces. Hermanos, Jesús mismo nos alerta del peligro de ir en pos de Él sin llevar provisiones. Propio Jesús nos alerta del peligro de ir en pos de Él sin llevar provisiones en el camino de la fe. Por ejemplo, en Mateo 12, 43, voy a explicarles, dice así, es un pasaje medio difícil, pero yo voy a explicarles un poquito. Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Esto, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Lo que Jesús está diciendo, lo que Efesios nos dice, que todos estábamos muertos en nuestros pecados y nuestras transgresiones, y todos estábamos bajo la potestad del maligno. Así lo dice Efesios. Y eso no tiene nada que ver con posesiones, porque la peor posesión es estar bajo la influencia maligna y no te das cuenta. Pero Jesús cuenta una historia, dice, no, mira, cuando un hombre es liberto, y eso voy a hablarles de la forma más simple, cuando tú le hablas el evangelio a una persona, esa persona entiende, comprende el evangelio, y desea caminar con Cristo, esa persona no puede quedar así. Por eso Jesús no dijo, va, distribuye folleto. Jesús no dijo, va y diga que yo soy el camino. No, Jesús dijo, va y haced discípulos. Porque hacer discípulos es hablar, es enseñar y hacer una casa que se desocupó de lo que es mal y ahora tiene que estar adornada con las verdades que producen vida en Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Lo que Jesús está diciendo, que si tú vienes a Él, que si tú quieres caminar en pos de Él y no quieres llevar provisiones espirituales que Él mismo proveyó, no vas a avanzar mucho en tu vida. No vas a avanzar mucho en tu vida. Porque no se puede caminar en pos de Jesús sin provisión que Él mismo proveyó. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, Jesús dice que cuando esa casa queda vacía, ¿por qué quedó vacía? ¿Qué debía tener esa casa? Dale, hablen, porque estamos ahí en familia. ¿Qué debía ser? ¿Qué se suponía que esa casa tenía que estar? Y esa casa acá estaba totalmente bajo la influencia maligna. Vino Jesús, alumbró esta vida y quedó limpia. ¿Qué provisión debía tener esa casa? Que esa casa, la verdad, refleja la vida de cada uno de nosotros. La casa acá representa a una persona. ¿Qué debía tener esa casa? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Algo sólido, porque es muy fácil decir, hermano, el Espíritu de Dios. Bueno, me parece bárbaro. Sí, el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, ¿para qué vino? Para enseñarnos. Jesús dijo, yo me voy y los enviaré el Consolador. ¿Y Él qué? Os enseñará todas las cosas y dará testimonio de... Escuche, el Espíritu va a venir a enseñarte, no enchufarte, no mover tus emociones. El Espíritu va a venir a plantar dentro de ti provisiones celestiales, maná que proviene de lo alto, palabras vivas de Dios que vivifica su ser. Conoceréis la verdad y la verdad. ¿Y a dónde está la verdad? ¿A dónde está la verdad absoluta? ¿A dónde está la verdad que nadie puede negarla? Está en la palabra de Dios. Esta provisión que tú y yo necesitamos llevarla en pos de Jesús. No es que Jesús me salvó y bueno, pronto ahora vivo como me da la gana. Si tú vives como te da la gana es porque Jesús no te salvó y está yendo en Jesús, atrás de Jesús que tú mismo estás formando. Y esto es por todos los siglos los hombres hicieron, formar su propio Dios. Los judíos que salieron de Egipto llegaron al monte, escucharon a Dios, vieron las maravillas de Dios. Y en pocos días, ¿qué hicieron?
un becerro de oro. ¿Negaron a Dios? No, no negaron a Dios. Pero quisieron formar su propio Dios. Escuche, y por toda la historia. Por eso que Pablo, escuche, Pablo, en los años 50, cuando escribió Lucas, Hechos, dijo así: yo sé que después de mi partida, muchos entre vosotros van a ser tropiezo para el rebaño y muchos van a entrar para destruir el rebaño. En otras palabras, Pablo sabía que la estrategia de Satanás es introducir el engaño en medio de la iglesia en forma ¿cómo? En forma maravillosa. Hermano querido, somos hermanos en Cristo. Pero te presento evangelio totalmente ajeno al evangelio de Jesús. Te muestro un padrón totalmente ajeno a lo que la Biblia lo dice. Y el padrón bíblico es uno, no hay otro. Entonces, en tu caminar hay que llevar provisión para tu caminar. No se puede caminar la vida cristiana sin provisión y provisión provista por Dios. Provisión provista por Dios. No es capricho del que predica, no. Provisión provista por Dios. Para muchos, hermanos, hoy el cristianismo es cultura. Para muchos el cristianismo hoy es un amuleto. Para muchos el cristianismo ya no es más la vida plena con Cristo, la vida verdadera con Cristo, la vida que emana de la palabra de Cristo. Y esas son las provisiones, hermano, que Dios nos dio. El cristianismo bíblico es seguir en pos de Cristo. En un mundo hostil. En un enemigo que lucha por tu vida y por mi vida. ¿Tú crees que el enemigo lucha por tu vida y por mi vida? Solo yo creo eso. ¿Para qué lucha contra tu vida y mi vida? ¿Para qué? Para engañarte, para entretenerte, para hacerte estar siempre ocupado. Estoy hablando de algo real. Para hacerte vivir por tus emociones, no por lo que la palabra de Dios dice. Lo que yo siento es lo que es verdad, no es lo que la palabra de Dios dice. Podés sentir lo que quieres sentir, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. ¿Jesús sentía hambre en el desierto o no? ¿Y qué le dijo a Satanás? No solo de pan, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué venció Satanás Jesús? Con la palabra de Dios. Está escrito, está escrito, está escrito. No le hizo malabarismo, no le hizo te reprendo, te ato, te amarro, te tato, como hacen teatros por toda parte. Nada, está escrito. La palabra de Dios tiene el poder de Dios cuando realmente la entendemos y queremos vivirla. No hay provisión más poderosa que esta. No hay provisión más poderosa que esta. Entonces, hermano, el enemigo quiere engañarte y el resultado de todo eso es para que tú no tengas tiempo, ni ganas de orar, ni ganas de nutrirte de la palabra, ni de fortalecerte, ni tener comunión en la iglesia. Ahí ustedes se dan cuenta que tenemos hermanos que a veces pasan meses no los vemos. Ni voy a decirte cómo está su vida. Ojalá que estén fortalecidos, pero lo dudo. Y sé quizás que me escuchan, lo dudo. Y vuelvo a decir, el que no se siente fortalecido, que Dios lo bendiga, que vaya a otra iglesia, pero no se quede parado en el camino. Nosotros no somos la puerta del cielo. Nosotros somos una puerta que Dios abrió para los que quieren aprender la palabra en medio de ese pequeño rebaño. Pero hay montones de iglesias a donde el Señor también está, pero que estén enseñando la palabra de Dios en su integridad. Entonces, hermano, por eso el enemigo lucha por nosotros. Y ahí vemos, hermano, vidas secas. ¿Por qué? Por no llevar provisiones. Vemos cristianos anoréxicos. ¿Por qué? Porque no se nutren de la palabra. Hermano, me cuesta leer. Escuche, hoy no tenés disculpa. Me cuesta leer, escuche, agarra YouTube, ahí tenés. Pide, hermano, aconsejame un sitio que yo pueda escuchar la palabra de Dios. Y siempre nos estamos a disposición, no tenés excusa.
Hasta la Biblia podés ponerla para escuchar. Entonces, no tenemos escucha. Es la generación que no vas a tener ni una excusa delante de Dios. Y por eso, hermano, al no llevar provisión, por eso encontramos cristianos caídos, cristianos deprimidos, cristianos que no tienen ganas a nada, cristianos que ya largaron la toalla hace tiempo. Y no preguntes por qué. La respuesta es, porque hermano, quieren ir en pos de Jesús a su manera, a su forma, totalmente desprovistos de viandas espirituales preparadas de Dios para nosotros. Porque Dios la preparó. Dios la preparó. Tercero que podemos aprender de ese jovencito es que salió de su casa preparado. Y esto habla de vigilancia y prudencia. Salió de su casa preparado y esto nos muestra la vigilancia y la prudencia, la importancia. La vigilancia, hermanos, en la vida cristiana es la clave de que hemos entendido el Evangelio. ¿Sabe? Comenzar a ser vigilante y prudente es porque comenzamos a entender el Evangelio de Jesús. Y ese Evangelio, venga como estás, seguís como estás, y Dios va a hacer todo por ti, no es bíblico. Si no leías 2 de Pedro capítulo 1. Dios ya es todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dado por su divino poder. Ahora, ¿quién tiene que construir encima de la fe? ¿Y quién tiene que construir y construir y construir? Es tú y yo. Leía 2 de Pedro capítulo 1. Añadía a vuestra fe virtud, a la virtud, amor fraternal. ¿Quién tiene que añadir? Nosotros. Nosotros, no es Dios. Entonces la vida cristiana habla, ese muchacho nos enseña a ser vigilante y prudente. El propio Jesús nos alerta en Mateo 26:41 diciendo, propio Jesús, escuche, el Hijo de Dios. Y esto tenemos que parar para pensar, si Jesús me dice esto, ¿cómo debo llevarlo dentro de mí? Jesús nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, Pablo nos alerta en Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad, en otras palabras, presta atención, esté atento, pues con diligencia, con prudencia, con vigilancia, como andéis. Y Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, cuidado cómo andás, cuidado cómo estás caminando en pos de Jesús. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, hermanos, los días son, estamos en un mundo hostil. Mira, el mundo sigue enemigo tuyo y mío. El diablo sigue enemigo tuyo y mío, y la naturaleza de Adán sigue enemiga tuya y mía. Entonces no cantamos, nuestra victoria se encuentra ¿dónde? En Cristo. En vivir de una vida de vigilancia, de prudencia en pos de Cristo, de llevar provisión provista por Cristo para ir en pos de Él. Esta es la seguridad. Ahora, ¿por qué, te pregunto, en Mateo 25, por qué las 5 vírgenes insensatas no entraron a las bodas? Porque no fueron prudentes. Ya dice, insensatas. Y escuche, eran vírgenes. Sabían que había casamiento. Salieron al encuentro, llevaron lámparas. No entraron. Que se escuche, no creas porque, así yo quiero caminar con Jesús, compré una Biblia, yo quiero bautizarme. ¿Tú crees que esto es el cristianismo? No, no, el cristianismo es realmente Cristo tomando cuenta de tu vida. No importa tan chueco que sea, Cristo endereza nuestras vidas. Por tanto, que vayamos en pos de Él, nos rendimos a Él y dejamos que Él nos transforma.
por insensatez, por no llevar provisión, por no ser vigilantes, no entraron a las bodas. ¿Por qué entraron las 5 prudentes? Porque eran vigilantes. Porque aunque cabecearon, tenían provisión en sus lámparas. Y entraron. Y eso, hermano, nos muestra una realidad. Que muchos de los que se dicen cristianos no van a entrar en pos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no es el total de sus vidas. Cristo no es el Dios que van en pos de Él. Cristo no es el Señor, como el miércoles estudiamos, el Kyrios, el Señor absoluto de mi vida. No, Cristo es alguien para bendecirme, alguien para proveerme, que no me pase nada. Pero no es el que marca todos los días mis caminos, mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Cristo no es a quien me llamó para vivir para Él. Y el cristianismo es esto. Cristo ser todo para nosotros. ¿Por qué cayó la casa del hombre que construyó encima de la arena? Hermano, por no ser vigilante. Por no ser vigilante. Jesús dijo que escuchó sus palabras, pero no trabajó en ellas. Construyó su casa, y la casa representa ¿qué? Nuestra vida. Construyó su vida de la manera más fácil posible. Y por supuesto, les confieso, yo no sé tal mundial, pero por supuesto, a mí me gusta el fútbol, ahora se está jugando el fútbol, pero a mí mucho más estar tirado en un sillón mirando el fútbol. O quizás ir a las termas a descansar, de venir acá. A Adán le gusta todas esas cosas. A Adán no le gusta que venga a escuchar la palabra de Dios que te toca profundamente, que toca la fibra de tu corazón. Oyó la palabra de Dios el hombre necio que Jesús dijo, que oyó su palabra pero construyó su casa totalmente encima de la arena, sin vigilancia. A mí me impresiona los hermanos cuando van a la obra, como el hilo, y uno dice, por mí ya hubiera hecho la pared rapidito, pero ahí uno se da cuenta la importancia del tiempo de llevar para poner el hilo, de poner el ladrillo, de llegarlo hasta el hilo. Y uno con tiempo se da cuenta que construir algo sólido lleva tiempo. Lleva tiempo, tiene que ser prudente y vigilante. Y ese hombre necio hizo totalmente lo opuesto. ¿Y cómo se fue a su casa? Se derrumbó toda. ¿Por qué? Por falta de vigilancia y por falta de prudencia. Vigilar, hermanos, es una palabra que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Intenta una vez contar cuántas veces se repite la palabra velar en el Nuevo Testamento. Mira, solo en una referencia que Jesús habla, voy a mostrarte 3 veces que Jesús usa la palabra velar. Marcos 13:33 dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Jesús está hablando. Esperamos la venida de Jesús. Espera. Escuche lo que Jesús dice para quien lo espera. Dice así: mirad, que te presta atención, velad, estar atento y orad. Viví una vida de oración, de comunión conmigo, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Segunda vez que Jesús usa, y hasta la tercera palabra que Jesús usa. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, vayan y disfrutan la vida como te da la gana. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.
velad. 4 veces, en un pasaje Jesús habla 4 veces velad. Ahora yo te pregunto, ¿esperas a Jesús? ¿Cuál es la palabra que tiene que sacudir tu vida? Velad. Porque eso muestra que realmente estamos esperando a Jesús. Y no estoy diciendo, por favor, entiéndenme, no estoy diciendo que deje de trabajar, que deje de estudiar, que deje de... No, haga todo lo que tenemos lícito para hacer, pero que tu corazón, tu vida, siempre están en vigilancia. Escuche, Jesús va a venir en persona, todos creemos. A mi esposa Jesús vino en una medianoche. A mi esposa Jesús vino en una medianoche, nos llevó más de 2 horas. ¿Sabes cuánto tiempo va a llevar para que Jesús venga hacia tu vida? Porque todos creemos que Jesús va a venir. Pero ¿sabes cuándo Jesús va a venir individualmente a cada uno de nosotros? ¿Sabes si hoy vamos a terminar el día? Yo repito esto y voy a repetirlo hasta que muera porque es la realidad que yo vi en toda mi vida y lo tengo en la Biblia. Viva abundantemente, pero no te olvides, hoy puede ser tu último y mi último día. Entonces, sé vigilante. Por eso Jesús termina. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Quiere decir, Jesús está diciendo, si quiero dejarles algo de todo lo que estoy diciendo, puedo dejarles una palabra: velad. Sé vigilante. Sé prudente en tu forma de vivir. Cuarta cosa que nos enseña este jovencito, estoy resumiendo por supuesto, es que no pensó en sí mismo, sino en otros. Entonces, ponete en el lugar de ese muchacho. Ponete en el lugar de ese muchacho, 4,000 hombres, como 8, 9,000 mujeres y niños, y ya anocheciendo, escuchás Jesús diciendo a sus discípulos: necesitamos alimentar a esa gente. Y tú tenés tu merienda. ¿Qué haces? ¿Qué haríamos? Permiso. ¿Qué haces? Porque tenemos que entender la realidad. El muchacho sabía que Jesús iba a multiplicar el pan. Nunca pasó algo como esto. ¿Qué haces? ¿Ustedes creen que el muchacho lo forzaron, los discípulos? Tú tienes una vianda, dame acá en nombre del Señor, dame acá. ¿Usted cree que hicieron así? No. En absoluto no hay ni un signo que muestra esto. Ese muchacho no pensó en sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? Ofreció lo que tenía. Dejó saber lo que tenía. Y ahí vuelvo a hablar. No estoy dando mensaje subliminal. Entienda eso. Qué actitud noble, hermano, que refleja la vida y los principios del Padre y de Cristo que vemos en ese muchacho. Qué actitud noble. Porque esa actitud noble que nosotros vemos en Cristo y en Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios dio su Hijo unigénito. Mediante la muerte de la humanidad en sus pecados, Dios dio su Hijo. Jesús, la Biblia dice, dio a sí mismo por nosotros. Del miércoles hablamos. Ese muchacho entregó lo que tenía. Uno puede decir, por tonto, benditos los tontos en el reino de Dios. Porque uno dice, porque seguramente si uno de nosotros, quizás me pongo yo, y realmente, si yo veo a ese muchacho trayendo 5 panes y 2 peces, y imagínate que estamos acá 200, digo, muchacho, metete ahí para adentro, que nadie te ve. ¿Qué locura está haciendo? ¿Qué vamos a hacer con esos 5 panes para... Ese muchacho lo dio de corazón, ese muchacho no sabía. Uno dice, por necio, benditos los necios. Dios escogió lo que no es, Dios escogió lo vil, lo que no es, para confundir lo que es. Benditos los necios en el reino de Dios en pos de Jesús. Benditos los locos en Jesús. Me hablo en buena locura, ¿no? No en esa locura loca que tenemos ahí por afuera.
Hermanos queridos, si podemos entender lo profundo de esta realidad, nos quedamos impresionados. Jesús cuenta una realidad en su regreso la segunda vez en la tierra, que debería hacernos pensar en que estamos haciendo a tantas demandas que nos ha pedido el Señor, sino en darte a ti mismo y a mí mismo al Señor. Sino darte a ti mismo y a mí mismo al Señor, para poder glorificarlo en tu vida y en mi vida. No digas, yo no tengo nada, todos tenemos, porque a cada uno le fue dado un talento. No importa si la hermana tiene 5 talentos, y la hermana 3, y la hermana 10, y la hermana 8, todos hemos recibido del Señor. Ahora, ¿qué hacemos con esto, lo que hemos recibido del Señor? En Mateo 25, a partir del 31, voy a leer un pasaje que habla sobre el juicio final. Dice así, que Jesús vendrá y separará a las personas por sus denominaciones. ¿Es? Por sus confesiones. No. Separará a la humanidad por la fe que obra, por la fe que refleja su vida. Jesús vendrá y separará a la humanidad por 2 motivos. Por una fe. Por la fe. Por una fe en mí. Por una fe según mí. O por una fe que actúa en relación a Cristo y a la verdad que me enseña. Escuche, la separación final, Jesús mismo la muestra y vamos a verla. Separará por la fe, si es una fe genuina, que se entrega, que se sacrifica, y sacrifica acá, estoy hablando, vuelvo a repetir, no es sacar de tu bolsillo, no, esto si quieres hacerlo, esto entre tú y Dios, sino tu vida, tu corazón, tu ser, tu hombre viejo, tiene que ser sacrificado para que Cristo nazca en ti. O si no, por una fe apática, indiferente, adámica, actúa como le da la gana. Esta será la separación en un resumen que Jesús explica. Dice así, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y usted sale para afuera, vas a encontrar cabritos y ovejas. ¿Usted ve cabritos y ovejas? No. ¿Qué vemos? Humanos. ¿Acá alguno es cabrito? Solo vemos humanos. Quiera Dios que todos seamos ovejas de Jesús. Quiera Dios. Pero Jesús está diciendo que habrán 2, ovejas y cabrito. Y ahora Jesús nos revela, nos abre poco el panorama para entender qué pasó y por qué separó las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Ay, porque no creían en Jesús. ¿Tú crees? ¿Y lo de 7 de Mateo? Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hablamos taramacazuca todo el día, en tu nombre no os conozco, hacedores de iniquidad, apartaos de mí. ¿Qué eran? ¿Qué era lo de Mateo 7? Cabritos. Cabritos, ¿por qué? No los conozco. Entonces, hermanos, ¿por qué hizo esa separación? Jesús mismo dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y entonces esas ovejas que Jesús separó le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando hiciste a cualquiera de estos que creen en mí, a mí me lo hiciste. ¿Entiende?
Entonces comprenda que la fe en Jesús, si no produce frutos que obran, es una fe muerta. No es la salvación por obras. Escuche, la salvación no es por obras. Pero la salvación que no obra es una salvación trucha. Es una salvación trucha. La salvación que se vive para sí, la salvación miserable, la salvación que cría su propio reino, no es la salvación que proviene de Jesús. Y amados, vivimos en una generación que solo piensan en sí, solo se importan en sí, en su bienestar. Nada de entrega, nada de sacrificio, nada de preocuparme por otros. Queremos crecer espiritualmente. Empezamos a pensar. Empezamos, hermano, a pensar en otros, en el Señor, siguiendo el ejemplo del Señor, porque esto, la Biblia dice, seguimos sus pisadas. ¿Cuáles fueron las pisadas de Jesús? ¿Cuáles fueron las pisadas de Jesús? Subió en un monte, hizo una carpa y vivió allá tomando mate y comiendo churrasco. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Vivir para otros y murió por otros. Y ese muchacho, por tan simple, por tan joven, lo que hizo, reflejó lo que realmente Jesús hizo. Dio lo único que tenía. Y uno dice por necedad, porque es loco. Hace todo el día sin comer, comelos tú. Para eso los tienes cargados todo el día. Y él no, lo entregó a Jesús. Resumo más porque quiero terminar. Por último, lo que ese muchacho nos enseña es que nada que pongamos en las manos del Señor es pérdida. ¿Entiende? Nada que pongamos en la mano del Señor es pérdida. Y no estoy me refiriendo financieramente. Y uno dice, hermano, ¿por qué repite tanto? Porque en las iglesias solo hablan de material. Y acá lo que nada más nos importa es tu vida. Lo que más nos importa es que Cristo refleja en tu vida, que la palabra llena tu vida y que tú seas instrumento de Cristo en medio de su pueblo. La plata no nos importa. Es necesaria, pero lo que nos importa es tu vida. Yo voy a dar cuenta por tu vida, no por tu bolsillo. Yo voy a dar cuenta por la palabra en tu vida, por la enseñanza de tu vida. No por lo que pusiste en la ofrenda. No está poniendo para mí, yo no cobro para predicar ni para servir al Señor. Entonces, amados hermanos, nada lo que ponemos en la mano del Señor es pérdida. Seguro, escuche, seguro que cosecharemos aún en la eternidad. Y voy a explicar esto, porque algunos piensan, porque lamentablemente están saturados afuera. Da, y el Señor va a darte 100 veces más. Muchas veces no vas a recibir nada. El cristiano da, ¿sabe por qué da? El cristiano visita, ¿sabe por qué visita? El cristiano extiende la mano para levantar a alguien, ¿sabe por qué? Porque ha agradecido a Cristo, porque entendió, porque recibió la vida de Cristo. Y al tener la vida de Cristo no puedo actuar de otra forma. No es para que Cristo me duplique 100 veces, porque usan un texto fuera de su contexto, porque cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros que dejamos todo y fuimos atrás tuyo, ¿qué ganaremos? Jesús dijo, tendrás 100 veces más casa, hermanos y hermanas. Y esto es lo que es verdad. Y eso es verdad. Yo encontré con Cristo, mi familia me rechazó, pero encontré montones de hermanos y amigos y compañeros que me abrazaron y me dieron el amor cristiano. Pero eso no es una regla. Eso no es una regla. Yo voy a poner 100 pesos acá porque 100 pesos por 100. Hacen los cálculos tú porque ahora no tengo cabeza para matemáticas. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Bernabé, ¿qué hizo Bernabé? La iglesia comenzó a crecer. Bernabé vio una necesidad, multitudes, 3,000 personas en un día se convirtieron. En aquella época los abandonaron sus familiares porque cristianismo en aquella época era una vergüenza. ¿Qué hizo Bernabé? Tenía un campo. ¿Qué hizo Bernabé? Fue y vendió el campo. ¿Y qué recibió? Un edificio de 10 pisos. ¿Eso dice la Biblia? No. Entonces, paramos con esto. Volvamos al evangelio verdadero. Dios puede enriquecerte, Dios puede darte 1000 veces si quiere. Pero no es un principio.
no entendamos la Biblia a nuestro querer. Dios quiere que damos porque lo conozcamos. Porque lo conozcamos, porque entendamos quién es Él. El apóstol Pablo dio toda su vida por Cristo. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? La estrella del rey Charles de Inglaterra, la corona de reina Elizabeth. ¿Qué ganó? Prisiones, cárcel, hambre, desnudez, persecución, látigos. Dio todo. Entonces, escuche, no dudes. Nada lo que pones en la mano de Dios quedará sin recompensa aún en la eternidad. Porque la mayor recompensa que tengamos como cristianos, ¿sabe cuál es? El gozo y la alegría en el espíritu de saber que estamos viviendo y actuando como Dios quiere. Esto no tiene precio. Y no tiene precio. Y que Dios nos ilumina para entender esto, hermanos. Ya van 2000 años. 2000 años ya van pasando. Estamos recordando a ese muchacho que ni sabemos su nombre, ni su color, ni su cabello, ni hijo de quién. Seguimos recordándolo. Y Dios lo plasmó en su palabra para recordar lo que ese hombre hizo. Ahora yo te pregunto, imagínate ese muchacho, voy a cortar ahí. Imagínate ese muchacho cuando volvió a su hogar. Imagínate. ¿Usted cree que ese muchacho volvió a su hogar diciendo, bueno, ahora voy a llegar a casa, va a haber 10 toneladas de pan y 5 tanques de peces? ¿Así? ¿Cuál fue lo que llenó a ese muchacho? ¡Wow! Fui útil. Jesús usó lo que tengo y fui útil y sobró 12 canastos. El gozo más grande que ese muchacho tuvo, y puedo entrar en un campo hipotético de que el gozo que tuvo y la satisfacción, porque esa es la mente oriental de poder ser útil para otro, fue incomparable. Fue incomparable saber que lo que tenía Jesús usó para alimentar a multitud. Eso es lo que nos queda de recuerdo. Eso es la grandiosidad. Y ya van 2000 años y seguimos contando la historia de este muchacho. Qué gozo, hermanos, debe haber tenido ese jovencito. Qué lección debe haber impactado su vida. Creo que toda su vida. Estas son quizás las sorpresas que vamos en el cielo verla. Ver ese muchacho y ver la realidad del impacto que Jesús ha hecho en su vida. En la obra, hermano, hemos experimentado esto. Y los quizás más viejos acá son testigos. Empezamos sin nada. Somos una iglesia pequeña, un rebaño pequeño. Y de vez en cuando aparece, queríamos comprar un terreno y apareció plata. No sabemos cómo y de dónde. Pudimos comprar, queríamos construir. Y aparece para el ladrillo, aparece para el techo, aparece para esto, aparece para aquello. Vemos un hermano que revoca, vemos un hermano que pone ladrillo, vemos un hermano que nos puso en diversión. Por eso hay de todos. Pero hemos visto que cada uno lo que tiene, el Señor está usando. Ahora cuando pasamos y miramos, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? De aquí a 5 años, ¿quién va a decir ese ladrillo lo puso Álvaro? Hoy esa mesada sí, eso va a te quedar para siempre. Pero todo, hermano, está siendo utilizado ¿para quién? Para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Nosotros quizás vamos a pasar, va a venir otros en pos de nosotros y van a mirar lo que tú y yo hemos dejado. No estoy dando mensaje subliminal para que tú sigas trabajando allá y trabajas con más tiempo. No. Eso depende de ti y en relación a ti, tuyo con Dios. Pero lo que quiero decirles, hermano, marcamos los días que nos toca vivir. Pongamos los talentos que Dios nos ha dado.
Marcamos los talentos. Hasta escuche. Hasta las hermanas que no pueden trabajar y todo el tiempo nos llevó banana, no por ser monos, todo el tiempo nos llevó banana porque había un hermano que miraba, ¿por qué la hermana siempre nos trae banana? Yo le dije, no es un mensaje subliminal, es porque el banana tiene potasio. No vamos a olvidar a los hermanos que llevaron agua, que no podían trabajar pero alcanzaron un vaso de agua. Una hermana mayor una vez quiso con 1000 sacrificios llevar una bandeja de sándwich. Todo esto no fue para mí, ni para ti, ni para ella, ni para nadie. Todo eso fue por el Señor. Y esto todo, hermano, resumen de todo esto es la satisfacción que nos queda. Es el gozo que burbuja dentro de nosotros de saber que todo eso está siendo hecho para el Señor, y por el Señor, y para su gloria. Entonces, hermano, de esta mañana, no sé qué te dice a ti ese muchacho. Ya hablamos de la cercanía, ya hablamos de la prudencia, ya hablamos de provisión, ya hablamos de vigilancia, ya hablamos de entregar a Jesús lo que tiene, ya hablamos de involucrarse, porque ese muchacho se involucró, ese muchacho podía muy bien ter ido sentado bajo de un árbol, comer su pancito y su pececito y el resto no pensó en sí. No pensó en sí. No pensó. Jesús mismo no pensó en sí. El miércoles vemos, y no voy a repetir, murió por todos, para que los que viven, 2 Corintios 5:15, murió por todos, para que los que viven ya no viven más para sí, sino por aquel que los amó. ¿Cómo puedo vivir para Jesús? ¿Cómo puedo vivir para Jesús? Para vivir para Jesús, imposible vivir para Jesús y no vivir para su cuerpo. El que vive para Jesús, sacando su cuerpo, está viviendo para un Jesús formado por Él. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga. Que podamos llevar esas enseñanzas a nuestros corazones y entender que mientras que tú y yo somos vivos, somos útiles en la mano del Señor. Pero depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. No te justifiques, justifícale al Señor. No digas yo no puedo, no digas yo soy mayor, no digas yo. Mientras que tenga aliento de vida, sos útil para el Señor. Sos útil para el Señor. Ponga en la mano del Señor lo que tenga, el talento que tenga, los años que tenga, las preocupaciones que tenga, los miedos que tenga. Ponga en la mano del Señor. Confía en Él. Ríndate delante de Él. Deja que Dios guíe tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra siempre nos impresiona, nos asombra. Gracias, Señor. Gracias por esa historia que siempre la conocemos por el poder de tu multiplicación de los panes y de los peces. Y quedamos asombrados. Busqué, Señor, para ver cuántos han hablado de ese muchacho. Y era imposible encontrar, Señor, un sitio que hablaba de ese muchacho. Pero gracias porque tú nos has hablado en él, porque tu palabra lo menciona. Y todo lo que tu palabra dice para aprender. Y gracias porque en él podemos aprender. Podemos aprender la clave que está cerca tuyo. Podemos aprender de seguir en pos de ti con provisión, con lo que tú nos has dado espiritualmente, con tu palabra, con la comunión, con la cercanía, con la comunión con tu cuerpo, con el avanzar como ejércitos juntos, para que el enemigo no nos aísla y nos hace caer en la apatía espiritual. Gracias porque en ese muchacho nos enseña a ser vigilante. Cuanto más este día bendito de tu regreso se aproxima. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes, absorber tu palabra, construir nuestra casa, que es nuestra vida, sobre
ti mismo, sobre la piedra, sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no pensar solo en nosotros, sino pensar en otros. Porque mirándote a ti, Señor, es imposible que nuestra visión no se desparrama para los laterales a donde hay necesidades, principalmente necesidades espirituales. Por eso, Padre, en nombre de Jesús, fortalézcanos como iglesia. Bendíganos y alúmbranos como iglesia, para que podamos vivir para ti, en pos de ti, y glorificarte en lo poco que tenemos, porque lo importante no es lo poco, es lo mucho. Lo importante es si está en tus manos o no. Bendiga a mis hermanos de los que están, bendiga a aquellos que no están, alúmbralos, levántalos, despiértalos, sánalos, quizás están enfermos espiritualmente, y ayúdanos como iglesia a vivir el tiempo que nos toca para la gloria de tu nombre. Te agradecemos, oh Señor. Rogamos, Padre, por nuestra hermana Paola, por su salud. Rogamos por el albanil que la hermana Blanca pidió por él. Rogamos por su salvación. Rogamos para que tú lo ilumina. Rogamos para que encuentre en ti la vida. Porque más importante encontrar la vida que los mantenimientos de la vida. Y oramos, Señor, para que tú nos dé un día bajo tu gracia. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén.